Bueno, es una comunicación, en términos populares sería una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, luego de un riguroso trabajo de investigación que hiciéramos durante año y medio con el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales. Allí lo que estamos afirmando es que desde el 1 de noviembre del año 2002 hasta el momento en que se alcanzó la investigación, aunque se actualizaron las cifras, según los informes de Somos Defensores, se habría asesinado a 610 defensores de derechos humanos, se habrían producido más de 4.300 ataques contra los defensores y en el último año pues, se han incrementado en proporción a los años anteriores en más de un 100% esos atentados, esos ataques, esas amenazas. Así que hemos dicho, esta persecución contra los defensores de derechos humanos tiene dos momentos. Un momento de los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y otro momento, los 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos. Frente a los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hay una política hostil, de persecución política abierta del presidente Uribe Vélez en ese entonces, contra la comunidad defensora de derechos humanos. Citamos el caso de Soraya Gutiérrez Argüello, que en noviembre la llevamos como víctima y testigo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por ser uno de los casos emblemáticos. Soraya sufre un atentado contra su vida, Soraya sufre amenazas contra su vida, Soraya sufre amenazas contra su pequeña hija con una muñeca descuartizada, quemada, pintada de rojo para causarle el mayor terror en su familia, sufre tortura psicológica, sufre desplazamiento forzado y es uno de los casos emblemáticos de toda la persecución que se hizo a través del DAS, y logramos demostrar que efectivamente, como lo reconoció el capitán de la Armada Nacional Jorge Lagos, esa muñeca descuartizada salió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez del DAS a la casa de nuestra colega Soraya Gutiérrez Argüello. Entonces lo que estamos es mostrando que eso, unido a otros asesinatos, a amenazas de muerte, a interceptación ilegal de comunicaciones, a montajes judiciales, a campañas de descrédito que no terminan de Álvaro Uribe Vélez, porque luego de terminar su gobierno como senador de la República ha continuado sus campañas de difamación, de odio contra los defensores de derechos humanos y contra nuestra institución, contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que tiene que ser investigado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por un delito de persecución política que se acompaña de otras graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Estatuto de Roma. Y también allí hay defensores de derechos humanos que cayeron dentro de esa maquinaria perversa, criminal, repudiable de los falsos positivos, donde también hay denuncias precedentes contra Álvaro Uribe Vélez en relación con esos miles de asesinatos infames que siguen sin ser castigados en Colombia. Por otra parte, pues en los 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos resaltamos también los crímenes del ESMAD y pedimos una investigación frente a los responsables del ESMAD en estos años, porque recurrentemente se violan las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano y la policía en particular de no utilizar armas letales en protestas sociales, y lo han venido haciendo reiteradamente, selectivamente, asesinando a líderes sociales o hiriéndoles gravemente, como varios casos que tenemos en nuestra institución, donde las lesiones pues hacen parte también de esa lógica represiva, abiertamente ilegal, que hace parte de una sistematicidad a la cual la Policía General no le ha puesto fin. Por lo tanto, los responsables de la policía tienen que ser investigados en relación con esos crímenes que el ESMAD ha perpetrado. También decimos, hay una sistematicidad frente a la impunidad en la que se mantienen los crímenes contra los defensores de los derechos humanos. La Fiscalía General no investiga quién podría beneficiarse del asesinato, del desplazamiento, de la amenaza de un defensor de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación va a ver si las propias víctimas, los sobrevivientes, van a describir quién fue el sicario. No, aquí hay que identificar quiénes estaban interesados en producir la muerte, la amenaza, el desplazamiento de un defensor de derechos humanos,
qué intereses estaban tocando con su trabajo, que eso es lo que puede generar prevención. Si no se hace esa política de prevención, de investigación criminal seria, pues ¿qué significa? Que la propia Fiscalía se está haciendo corresponsable de estos crímenes porque no está investigando los patrones de los crímenes ni quienes se benefician de estos crímenes. Entonces, eso lo estamos evidenciando también ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Bueno, es parte de lo que argumentamos, porque ¿qué se requiere probar? Que hay sistematicidad o que hay generalidad en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos que cuando son de manera sistemática o se producen de manera generalizada e impactan a una población civil, se constituyen en crímenes de lesa humanidad y por tanto de competencia de la Corte Penal Internacional. No hay un número de víctimas que esté descrito en el Estatuto de Roma ni en las reglas de procedimiento y prueba para decir cuándo la Fiscalía va a valorar si un asesinato o 10.000 asesinatos o 50.000 desapariciones hacen parte de una política sistemática o generalizada. No existen esas cifras, existe la valoración de los contextos. Uno, ¿hay voluntad política del Estado en impedir que esos crímenes se cometan? Dos, si los crímenes se cometieron, ¿hay voluntad política del Estado, en los términos del Estatuto de Roma, para sancionar a los responsables de esos crímenes y sobre todo, como lo dice el Estatuto, a los máximos responsables de esos crímenes? Tercero, efectivamente han sido sancionados o no han sido sancionados en el país respectivo los máximos responsables de esos crímenes, o es que han habido falencias en las investigaciones, falencias estructurales, o es que la justicia en ese país ha colapsado. Entonces eso es lo que debe valorar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Aquí el fiscal general de la Nación dice, no, las investigaciones van muy bien. ¿Y dónde están? O sea, cuando dice van muy bien, ¿dónde están los condenados? Nosotros no conocemos los condenados por los asesinatos contra los defensores de derechos humanos. Lo que vemos es una matriz de impunidad casi absoluta frente a estos crímenes. El señor Álvaro Uribe Vélez ni siquiera ha sido objeto de una sanción disciplinaria por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, y menos de una acusación penal frente al Senado de la República. Ha gozado de una impunidad absoluta. Entonces, pues nos seguimos preguntando hasta cuándo, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene la palabra. Bueno, nosotros hemos señalado que tiene que ser investigado Álvaro Uribe Vélez y todo el entorno de Álvaro Uribe Vélez que no haya sido investigado ni sancionado en Colombia. Aquí hay que decir que efectivamente gran parte del entorno de la seguridad de Álvaro Uribe Vélez han sido investigados y condenados. Estamos hablando de Jorge Noguera Cotes, con 2 sentencias penales, una de 25 años por el asesinato del defensor de derechos humanos y profesor universitario Alfredo Correa de Andrés, otra sentencia penal por 8 años de prisión por haber perseguido a los defensores de derechos humanos, por haberles interceptado arbitrariamente sus comunicaciones. Faltan otras investigaciones penales por los asesinatos, por las amenazas de muerte, por la tortura psicológica, pero digamos han sido condenados más de 30 agentes del DAS y muchos han aceptado su responsabilidad penal, incluso en temas de tortura psicológica. Pero no son suficientes en relación con los determinadores de los hechos. Están condenados 2 directores del DAS, María del Pilar Hurtado, está condenado el secretario general de la Presidencia, Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno, pero no frente a la dimensión y gravedad de los crímenes que se cometieron durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Así que el primero que tendría que rendir cuentas es el expresidente de la República, y no solamente por su persecución cuando fue presidente, también por la persecución que ha mantenido a lo largo de sus años como senador de la República. Por otra parte, pues también estamos pidiendo que se investigue a los que tienen la responsabilidad de proteger y no protegen, a quienes tienen la responsabilidad de investigar y no investigan, en torno a esos patrones de impunidad que son los que generan que se sigan perpetuando los crímenes. Bueno, eso es lo que podemos decir en forma general sobre las expectativas que tenemos en torno a esta comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Bueno, estuvimos en Berlín justamente discutiendo los últimos detalles de la comunicación a la Corte Penal Internacional. Luego en Bruselas, entrevistándonos con la Comisión Europea,
tanto en el servicio exterior de la Unión Europea como con los responsables que siguen los temas de Colombia y de América Latina. Estuvimos también reunidos con miembros del Parlamento Europeo, con miembros de los Estados miembros del Consejo de la Unión Europea, pues para recordar la dimensión muy grave que sigue desarrollándose en Colombia, los ataques contra los defensores de derechos humanos, mostrando cómo se ha incrementado anualmente los atentados contra los defensores y la falta de protección adecuada de las autoridades y la respuesta adecuada de la Fiscalía General de la Nación. Estuvimos también en Inglaterra encontrándonos con miembros del Parlamento británico, de la Cámara de los Comunes, de la Cámara de los Lores, también con el gobierno británico, la persona responsable que sigue los temas de Colombia, de igual forma con distintas asociaciones de abogados, de Lawyers Society, de la Caravana Internacional de Juristas, otras firmas de abogados muy prestigiosos en Inglaterra, para advertir justamente de la necesidad de solidaridad con la comunidad defensora de los derechos humanos en Colombia y la importancia de que visiten nuestro país y de que podamos también eventualmente desarrollar acciones conjuntas para enfrentar este tipo de ataques y la impunidad que se cierne sobre estos hechos muy graves. Bueno, tiene que ver con los grandes intereses que se tocan, ¿no? En el acuerdo agrario de La Habana, pues hay unos compromisos que tienen que ver con la redistribución de tierras, que tienen que ver con la recuperación de tierras, que tienen que ver con el catastro, y hay pues grandes enemigos, los han habido siempre en el Estado colombiano, grandes enemigos de la posibilidad de que haya una reforma agraria, de que efectivamente los grandes terratenientes paguen los impuestos que tienen que pagar por la tierra que controlan. Y cada vez que se habla de un catastro, pues ahí saltan como enemigos de ese proceso, también son enemigos de la restitución de tierras porque sobre eso han hecho grandes negocios, y la gente que está en el campo oponiéndose justamente a esa política de despojo y que reclaman sus tierras y que están en esta misma lógica de lo pactado en el Acuerdo de La Habana, se hacen personas muy vulnerables frente a lo que en su momento pues se llamó el Ejército Antirrestitución de Tierras, que está en todas partes, ligado a intereses económicos, a grandes intereses económicos también, a intereses económicos ilegales, a intereses económicos mafiosos, pero donde también vas descubriendo una mano corrupta que hay en muchos sectores públicos que se beneficia de esos intereses económicos y que terminan facilitando o provocando que se cometan este tipo de asesinatos. Y por supuesto, pues también tiene que ver con aquellas áreas que dejó la guerrilla de las FARC, que controlaban anteriormente, donde eran el Estado insurgente en esos territorios, donde tenían un control sobre la población, y en el momento en que dejan las armas, pues entran también unos actores armados ilegales a querer controlar esos territorios. Y frente a la gente que está impulsando el acuerdo de paz, que se cumpla la política de sustitución de cultivos, entonces las personas líderes comunitarios que dirigen estos procesos también se hacen vulnerables y son atacados.